El teodolito. Primero tenemos que saber qué es el teodolito, de dónde viene y quiénes lo desarrollaron, se podría decir así. Bueno, este video se va a dividir, la explicación pues se va a dividir en tres partes, que es quiénes lo desarrollaron, dónde surgió y una explicación a lo último de cómo se utiliza el teodolito. Vamos allá. Bueno, primero tenemos que saber qué es un teodolito. Un teodolito es un instrumento de medición utilizado en la topografía e ingeniería para medir ángulos horizontales y verticales con gran precisión. Se compone principalmente de un telescopio montado sobre dos ejes, uno horizontal y el otro vertical, lo que permite orientarlo en cualquier dirección. Se utiliza en trabajos como el levantamiento topográfico, se puede decir que es una aplicación, la construcción de edificios y carreteras, instalaciones de líneas eléctricas o tuberías, delimitaciones de terreno. Bueno, el teodolito se usa más que todo para medir alturas o ángulos de inclinación. Eso es su principal función. Bueno, el teodolito es un instrumento muy valioso, ya que permite medir con mucha precisión. Bueno, eso sería todo lo que es de un teodolito. Ahora vamos, ¿dónde nació el teodolito? Bueno, el teodolito se podría decir que nació en Inglaterra a mediados del siglo XV o del siglo XVI. Bueno, se podría decir más o menos como 14, 15 y 16, ahí en esos siglos más o menos, donde se fue desarrollando. El primer diseño conocido fue descrito por Leonardo Dignes, un matemático e investigador inglés quien desarrolló un instrumento óptico precursor del teodolito moderno. Sin embargo, el término teodolito como tal fue utilizado por primera vez en 1571 por Joshua Hammermill, un fabricante de instrumentos alemán. Bueno, los primeros teodolitos eran muy simples comparados con los actuales, que son totalmente modernos. Bueno, pero representaron una gran innovación en lo que fue en el mundo, ya, porque era un instrumento totalmente, si se podría decir, que tenía un gran uso, una gran innovación, bueno, para la época en la medición de algunos ángulos con gran precisión. Bueno, ya tenemos la idea de dónde nació el teodolito. Sabemos que nació en Inglaterra en el siglo XVI, XV, más o menos por ahí, y que el primer diseño fue por Leonardo Digny, un matemático que se dedicaba a diseñar y etcétera y etcétera. Ahora vamos con, con quienes lo desarrollaron. Bueno, el desarrollo del teodolito fue un proceso gradual, con aportes de varios inventores e ingenieros europeos. Aquí algunos de los principales responsables de su evolución fueron: estaba Leonardo Dignes, que ya lo mencioné, en Inglaterra en el siglo XVI, considerado como uno de los precursores del teodolito. Inventó un instrumento óptico para medir ángulos y distancias que se consideran el ancestro del teodolito. Se considera el ancestro del teodolito. Bueno, Joshua Hammerman en Alemania en 1571, ya lo mencioné también. Se le atribuye la primera mención al término teodolito, fue el primero en utilizar este término, y la fabricación de un instrumento más cercano al concepto moderno. Bueno, está Jonathan Simpson, si no estoy mal la vida, así Simpson, algo así, en Inglaterra también en el siglo XVIII. Él lo que hizo fue mejorar el diseño del teodolito al incorporar el círculo graduado completo y una mira telescópica, fue lo que voy a mencionar más adelante, lo que aumentó su precisión. Luego de él tenemos a Jesse Rasden, si no estoy mal es el nombre así. En Inglaterra también en el siglo XVIII fabricó uno de los primeros teodolitos de alta precisión utilizando un círculo completo de latón y mecanismos de vernier base del diseño moderno. O sea que ya ahí se fue formando lo que fue como las bases para el diseño original en que se basa ahora mismo. Bueno, estos inventores e ingenieros sentaron las bases, como lo acabo de decir,
para los teodolitos modernos usados hoy en topografía, geodesía y construcción. Estos teodolitos son muy valiosos para lo que es la topografía, las artes que acabo de mencionar ahora. Ahora les diré más o menos en qué cuesta un teodolito y por qué es tan caro. Bueno, como les decía, voy a decirles que cuesta un teodolito. Bueno, el precio va a depender, bueno, como les decía, el valor del teodolito va a variar bastante dependiendo de su tipo, marca y nivel de precisión. Bueno, aquí les voy a decir los diferentes precios y los diferentes tipos de teodolito. Bueno, está el teodolito óptico, es el básico o los manuales. Su precio aproximado puede ser de 300 a $1,200. Bueno, eso es bastante en pesos colombianos. También hay muchos más económicos y requieren lectura manual de los ángulos, que es donde uno mismo tiene que graduarlos y etcétera. Bueno, están los teodolitos digitales, que son los más modernos, con pantalla y medición electrónica. Está un precio aproximado, podría ser entre los $1,000 a $3,000. Son más precisos, más fáciles de usar, ideales para trabajos profesionales. También tenemos como tercero las estaciones totales teodolito más un distanciómetro láser. O sea, es algo muy preciso. Aproximadamente su precio son de $3,000 a $20,000 o más, ya que son teodolitos totalmente profesionales y eficaces. Son los más avanzados, combinan varias funciones en un solo equipo. Bueno, estos son las marcas de teodolito, de los tipos de teodolito y sus precios. Son unos precios un poco altos, ya que los teodolitos profesionales son de gran importancia y de gran uso. Bueno, ahora vamos con la explicación de cómo se usa un teodolito. En mi caso hice uno casero en mi casa y les daré un ejemplo de cómo se usa y la fórmula que se usa para poder calcular la altura con el teodolito. Bueno, acá ya estamos en el video explicativo de cómo se utiliza el teodolito. Bueno, vamos con el primer paso. Bueno, el primer paso sería medir la distancia que hay del teodolito a la pared que queremos medir, o será la distancia que hay de este punto al punto aquel, del punto A al punto B. Yo quiero saber cuál es la medida o la altura que hay en esta pared. Bueno, para yo descifrar eso, para eso tenemos el teodolito. Entonces, primero debo medir qué distancia hay de acá, del teodolito, a la pared. Bueno, la medida que hay del teodolito a la pared es de 270. Estos datos los iremos apuntando. Bueno, este sería el primer paso. Vamos con el segundo paso. Lo primero, vamos a anotar todos los datos que vamos reuniendo. Bueno, ya sabemos que la distancia es igual a 270 centímetros. Ahora, con el teodolito vamos a medir el ángulo de inclinación que hay de acá a lo más alto de la pared que queramos medir. Necesariamente no tiene que ser una pared, ya puede ser una estructura, un árbol, yo qué sé, la altura de la luna, no sé lo que ustedes quieran. Pero este es un teodolito casero que yo hice. Se supone que este es un telescopio. Bueno, es un tubo de PVC, porque no voy a medir distancias tan alejadas, ni nada de eso, ni alturas muy grandes. En este caso voy a utilizar un tubo PVC como telescopio para ubicarlo en lo más alto de la pared que voy a medir. Prosigamos. Aquí la vamos a apuntar a lo más alto. Está ahí. Presten mucha atención, este paso es muy importante. Bueno, vamos por el segundo paso. Vamos a venir aquí
Bueno, y aproximadamente esto nos da 38 grados. Aproximadamente nos da 38 grados. Venga cámara y se lo enseñamos. Aquí está, que no miento. Donde está la rayita es la mitad del tubo, la cual señalé para ver los grados. Esperemos que enfoque un momento. Ahí está, aproximadamente 38 grados, 37 o 38 grados. Vamos con el tercer paso. Bueno, ya estamos acá en el tercer paso, que sería calcular o usar el procedimiento que se debe para calcular la altura. Bueno, nosotros para calcular la altura con el teodolito vamos a utilizar una razón trigonométrica llamada tangente, la cual dice que del ángulo alfa, la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Yo decido primero que todo plantear la situación gráficamente. Bueno, digamos que acá está el teodolito. Esta es la altura que quiero saber. Y esta es la distancia que hay del teodolito a la pared. Esta es la distancia que hay del teodolito a la pared. Este es el ángulo que nosotros medimos, que dijimos que era aproximadamente 38 grados. Bueno, ahora vamos a usar la fórmula. Este es se supone que es el ángulo alfa. Bueno, entonces tenemos que la tangente es igual al ángulo 38. Donde 38 es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces vamos a proceder a reemplazar. El cateto opuesto va a quedar solo, entonces vamos a despejar el cateto adyacente. Está dividiendo el cateto opuesto y vamos a pasarlo del otro lado a multiplicar. Entonces quedaría el cateto opuesto es igual a la tangente de 38 grados por el cateto opuesto, el cateto adyacente, perdón, que vendría siendo 270 centímetros. Bueno, esto lo vamos a realizar en una calculadora. Acá está. Entonces vamos a poner que 270, perdón, la tangente de 38 por 270. Esto nos da 210 centímetros. Bueno, si mis cálculos no están mal, esto debería ser la altura de la pared. Vamos a averiguarlo. Bueno, ya estamos acá y vamos a comprobar para ver si es cierto lo que el procedimiento que acabamos de hacer es cierto. Voy a proceder a medir lo que sería la pared, la altura. Entonces aquí nos dice que la altura es de 211 centímetros. Bueno, entonces podemos confirmar que esos cálculos que acabamos de hacer son perfectos o son claros y reales, para que vean que nada de esto es mentira y que estos cálculos es imposible que se pueda hacer. Esto no es imposible, sí se puede hacer, y como ven lo acabamos de comprobar ahora, midiendo el ángulo de inclinación y etcétera. Bueno, esto es todo, nos vemos a la próxima.